Nueva mudanza. Al polígono de Asipo. La incorporación de nuevos vendedores desde finales de los años 60 y a lo largo de la década de los 70 hizo que las ventas de hijos de Luis Rodríguez S.L. aumentaran exponencialmente con respecto a la década anterior. En poco tiempo, el almacén de la calle Benjamín Ortiz se quedó pequeño para albergar toda la mercancía que solicitaban los clientes. No solo en las épocas fuertes, como en el tiempo de la patata de siembra, cuando había que contar necesariamente con almacenes auxiliares, sino también en el día a día del negocio. Esta limitación de espacio impedía a la empresa seguir creciendo. Además, la zona donde estaba el almacén había cambiado enormemente durante el tiempo transcurrido desde su apertura en 1969. Cuando el negocio de don Luis Rodríguez abrió sus puertas en la calle Benjamín Ortiz, el aspecto del barrio de Pumarín era muy distinto a la apariencia que presenta hoy en día. A finales de los 60, solo había algunas viviendas en la parte más cercana a General Elorza, en su mayoría casas de planta baja con un pequeño huerto detrás, como las que todavía se pueden ver en Vitoria, o modestos edificios de viviendas. En el alto de Pumarín estaba el cuartel de la Guardia Civil, ya desaparecido, y un poco más atrás, el viejo hospital militar. Todo lo demás eran prados y solares, entre los cuales destacaban algunas naves industriales, como aquella en la que la familia Rodríguez Cuervo había instalado su almacén. Sin embargo, aquellos fueron años de profundas transformaciones en el tejido social asturiano, que provocaron, entre otras cosas, un éxodo masivo de población desde las áreas rurales a las zonas urbanas. La actividad agrícola y ganadera había dejado de ser atractiva económicamente, sobre todo si se comparaba con la seguridad de un sueldo estable que ofrecían las grandes industrias o los nuevos puestos creados en la administración pública. Las necesidades de viviendas en las ciudades se multiplicaron, y los viejos cascos urbanos se quedaron pequeños para acoger a los nuevos habitantes. Las zonas que hasta entonces habían sido el extrarradio de las ciudades comenzaron a integrarse dentro de la trama urbana, y los prados, donde hasta hacía poco habían pastado las vacas, se vieron pronto sembrados de grúas que levantaban edificios de 5 plantas. Este fue el caso del barrio de Pumarín, en Oviedo. Así que en poco tiempo el almacén de los hijos de don Luis Rodríguez se vio encerrado entre las calles de un barrio residencial, poco apto para el trasiego de camiones y mercancías que constituía la actividad diaria de la empresa. Ante esta situación, los herederos de don Luis Rodríguez, al frente del negocio, empezaron a plantearse la necesidad de trasladar de nuevo el almacén, para lo que comenzaron a ahorrar el capital necesario para comprar una parcela en el polígono industrial de Asipo, Llanera, que había sido inaugurado en 1973. La idea de esta infraestructura, de iniciativa totalmente privada, había nacido a finales de los años 60 con el objetivo, precisamente, de sacar de las ciudades muchas pequeñas y medianas empresas que habían quedado encerradas por el crecimiento de los cascos urbanos, así como favorecer el asentamiento de nuevas industrias y servicios. Las ganancias durante la década de los 70 permitieron a Juan y Gerardo adquirir una parcela de 3.000 metros cuadrados, donde construir una nave que aumentaba casi por 6 el espacio del que disponían en Benjamín Ortiz. El traslado se hizo durante la Semana Santa de 1982 para poder aprovechar los días de fiesta, pero en unas condiciones que distaban mucho de ser las ideales. En el nuevo almacén aún estaban sin terminar los muelles de carga, las estanterías estaban sin montar del todo y hasta faltaba la electricidad. Además, no había tiempo que perder, ya que el lunes de Pascua, primer día laborable, había que salir ya a vender. Durante aquella segunda semana de abril de 1982, los trabajos comenzaban a primera hora de la mañana y se prolongaban hasta después de ponerse el sol. Sin embargo, hay que recordar que el nuevo almacén aún no contaba con luz eléctrica, así que el primer día de traslado, cuando se fue la luz solar, fue necesario meter dentro del almacén el coche de Juan Rodríguez para poder seguir colocando la mercancía a la luz de los focos.
El lunes 12 de abril ya se prepararon en la nave de Asipo los pedidos de una veintena de clientes. Sin embargo, la facturación hubo que seguir haciéndola durante varias semanas en las oficinas de Benjamín Ortiz porque en Asipo aún no había los medios necesarios. Además de la mayor superficie, en el almacén de Asipo se produjo un cambio de primera magnitud en la forma de trabajar. Se introdujeron máquinas transportadoras portapalés. Por fin el trabajo de trasladar la mercancía de los camiones a las estanterías y viceversa podía hacerse por medios mecánicos y no manuales. Sin embargo, la mercancía seguía llegando a granel, así que los trabajadores del almacén eran los encargados de colocar los productos en los palés dentro de la propia nave y asegurarlos con cuerdas, que se reaprovechaban de unos lotes para otros, antes de colocar la mercancía en las estanterías. El primer producto que llegó retractilado con plástico fue el agua mineral, pero eso no sería hasta unos años después de que la nave de Asipo abriera sus portones. Por lo demás, aunque el transporte ya se realizaba con carretillas eléctricas, el control de la mercancía y la reorganización de los huecos seguía siendo manual. Hoy en día toda la mercancía llega al almacén paletizada y enfilmada, y en el mismo momento de la recepción se coloca a cada palé una pegatina que contiene toda la información necesaria para su ubicación en la plataforma logística. Es decir, solo con escanear la pegatina es posible saber los productos que conforman dicho palé y el espacio que tienen asignado. Además, como todo el inventario está informatizado, es el propio sistema el que establece el orden en que los productos deben servirse a los clientes en razón de su fecha de consumo preferente. Sin embargo, antes de la introducción de los sistemas informáticos de gestión de productos, la forma de saber cuáles eran los artículos que tenían que salir primero del almacén eran unas tarjetas de colores que se colocaban en las estanterías y que se iban cambiando según se acercaba la fecha de caducidad del producto. De esta forma, cualquier almacenista sabía qué lotes debía servir antes y cuáles podían esperar un tiempo en los estantes.